Buenos días. Qué alegría es volver a verlos, volver a reunirnos para compartir el precioso y glorioso día del Señor. Como suele pasar, no sé si a ustedes les sucede igual, el comienzo de año está acompañado como de mucha adrenalina y este año, ¿qué vamos a hacer? Y este año quiero vivir en santidad para el Señor y este año sí quiero servir en mi iglesia, amén. Y este año sí quiero comprometerme con todas las cosas de la iglesia y ruego al Señor esa emoción y ese deseo dure todo el año. Amén. Que no sea solo la primera semana del 2025. Mis hermanos, estamos terminando ya este ciclo de enseñanzas, llamémoslo temáticas, que hemos venido teniendo el final del 2024 y el inicio de este 25 en la escuela dominical. Estuvimos viendo varios aspectos cristológicos. Recuerden que cuando hablamos de teología, la teología tiene diferentes ramas y una de las ramas de la teología es la cristología. ¿Y de qué trata la cristología? De la doctrina ¿de quién? De Cristo. E iniciamos hace unos domingos entonces en la escuela dominical varios estudios acerca de Jesús relacionados en los aspectos redentores de su ministerio. El primero fue la encarnación. ¿Qué significa la encarnación? Que Dios siendo Dios se hizo hombre, tomó una naturaleza humana y dejó la divina en el cielo. No. Dos naturalezas que no se afectan entre sí, no se mezclan. Por eso decimos que Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Y vimos el efecto de su nacimiento, de su encarnación en la vida del creyente. Pero también vimos otro aspecto de su vida y es su vida de santidad. ¿Qué significa esto? ¿Que Jesús qué? Nunca pecó, no hubo pecado en él ni en pensamientos, ni en deseos, ni en acciones. ¿Y por qué es importante saber que Jesús fue impecable, sin pecado? ¿Por qué? Satisface muy bien. Entonces era necesaria esa vida de santidad para que luego nos fuera imputada y asimismo podamos entonces presentarnos a Dios como si hubiéramos vivido la vida que Cristo vivió. Pero también como lo dijo de Anita, era necesaria esa vida de santidad para que pudiera satisfacer la justicia de un Dios santo en el momento en que se entregaría por los pecados. Pero luego hablamos también de su muerte y qué importancia tiene la muerte de Cristo en la vida de un creyente. Era necesaria su muerte para que nuestros pecados fueran ¿qué? Lavados, limpiados y así perdonados. Y de esa forma morimos juntamente con Él y nuestro viejo hombre muere con Él. Pero todo termina en la muerte de Cristo. ¿Qué pasa después de su muerte? La resurrección. ¿Y qué importancia tiene la resurrección en la vida del creyente? Nuestro hermano Carlos estuvo enseñando el domingo pasado acerca de esto. ¿Qué importancia tiene esto en la vida del creyente? Lo más importante, que el sacrificio sí fue aceptado. Porque si Jesús resucitó, es porque el Padre ¿qué hizo? Fue satisfecha su justicia y su santidad con esa ofrenda perfecta. Ese sacrificio fue olor agradable al Padre y resucitó porque la muerte no lo pudo retener. Y así como el creyente murió en Cristo, juntamente con el que resucita con él. Ahora bien, después de la resurrección termina la historia.
después de su resurrección, vino otro aspecto importantísimo en la vida de Cristo. ¿Qué pasó? Ascendió. Entonces nosotros como creyentes no solo creemos en su nacimiento virginal, en su encarnación, en su vida de santidad, en su muerte, en su resurrección, sino también en qué? En su acepción. Entonces repitámoslas. ¿Qué aspectos vimos estos domingos? Primero, encarnación, nacimiento virginal y encarnación. Segundo, santidad. Tercero, muerte. Cuarto, resurrección. Y hoy veremos ascensión, que es muy, pero muy importante. La ascensión entonces marca el final de la obra terrenal de Jesús. No fue su muerte. Las personas creen que el ministerio de Cristo terminó con su muerte. No, terminó con su resurrección. Tampoco, porque él después de resucitar, ¿qué hizo? Se reunió con sus discípulos y le dio más instrucciones. ¿Cuándo culmina su ministerio en la tierra? Cuando asciende. ¿Asciende a dónde? A la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces la ascensión marca el final de la obra terrenal. Luego de su resurrección, entonces Jesús permanece ¿cuánto tiempo con sus discípulos? 40 días. Él resucita y empieza a caminar con sus discípulos 40 días. Y es algo muy importante porque como bien se ha estado enseñando en toda esta serie, todos estos aspectos de Cristo son demostrables y comprobables. La resurrección de Cristo no es un acto que creemos solo por fe, es un acto científico, es un hecho histórico indebatible, porque primero se le apareció ¿a cuántos? Dice el texto, a 70 y luego a 500 testigos para que no quede la menor duda. Y durante estos 40 días, ¿qué hizo? Les enseñó, los instruyó, los discipuló, los ayudó a fortalecer su fe. Así que cuando asciende, ¿qué evoca esto? Que Cristo pudo decir a satisfacción: mi ministerio terrenal ha sido cumplido a satisfacción. No quedó nada pendiente, no quedó nada inconcluso de la labor que se estableció debía efectuar en su ministerio terrenal. Cristo vino a inaugurar ¿qué? El reino de los cielos. ¿Y será consumado cuándo? Cuando Él regrese por segunda vez. Entonces, en este ministerio terrenal que se consuma con su ascensión, logró dos cosas fundamentales. La primera, redimir ¿a quiénes? A los escogidos, al pueblo que vino a salvar. ¿Qué es redimir? Rescatar. Vino y cumplió su tarea de redimir a los hombres. Pero también, ¿qué logró? La derrota del pecado y la muerte, porque la muerte no pudo ¿qué? Retenerlo, no pudo vencerlo, y todos los que estamos unidos juntamente con Él mediante la fe, también hemos recibido la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado y sobre la muerte, y la muerte ya no podrá retenernos. Alguien que lea por favor Lucas 24, versículo 51. Lucas 24, versículo 51. Una sola voz, por favor. ¿Quién dijo yo?
Muy bien, ¿y qué más dice? Muy bien, entonces ellos fueron testigo de qué? De que Cristo ascendió, es decir, ¿esto pudieron verlo? Sí, no es algo especulativo, es algo literal. Ellos vieron el ascenso de Cristo a los cielos. Imagínense ese momento. Estar con Cristo, de haberlo visto cómo venció la muerte, de estar caminando con Él 40 días disfrutando de sus enseñanzas en su nuevo cuerpo de gloria y de repente ver cómo ascendía al cielo. Eso tuvo que haber sido majestuoso. Dice que se llenaron de gozo. ¿Qué más entonces podemos ver en la ascensión de Cristo? No solo el cumplimiento de su obra, sino también la exaltación de Cristo como Rey y recompensa a su obediencia perfecta. La exaltación de Cristo muestra la glorificación de Cristo al humillarse, al entregarse en la cruz, al ser puesto en lo más alto. Vamos a leer Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Otra voz amable que lo lea. Filipenses 2, 9 al 11, ¿qué dice? Amén. ¿Qué nos muestra entonces este pasaje? Cristo primero se humilló y se humilló a lo sumo hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció al Padre en qué? En todo, porque su obediencia fue perfecta. Y la recompensa a su obediencia, a su humillación, es que la más alta exaltación. No hay nadie que haya sido exaltado a lo sumo como Cristo lo fue. A Él es todo reino, toda gloria, todo dominio y todo poder. Entonces fue exaltado a lo sumo, a lo más elevado, y se le dio nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble ante Él. ¿Esto qué significa? Rey, autoridad absoluta sobre todos. Entonces aquel que fue burlado y humillado, aquel que fue puesto en una cruz para ser ridiculizado ante los hombres, fue exaltado a lo sumo para humillar a los gobernantes de la época y para traer vida y salvación a todo el que crea en él. Y toda rodilla se doblará ante él. Toda la rodilla de los que han creído y la rodilla de los que no han creído. Cuando Cristo venga por segunda vez, y es el tema que estudiaremos con la ayuda de Dios el próximo domingo, su regreso, el establecimiento definitivo de su reino, ¿qué va a pasar? No va a haber una sola rodilla que no se doble ante Él. Imagínense ese momento. La gran diferencia es que el espíritu con el que las rodillas se doblen será diferente. La de los creyentes será para exaltar su nombre y agradecer su bondad y su gracia al perdonar todos nuestros pecados. La de los incrédulos será de terror y temblor al ver que el león de la tribu de Judá ahora se presenta para emitir juicio sobre los hombres. Una rodilla se doblará para alegrarse y exaltar al Dios vivo, y la otra de terror y temblor ante aquel de quien recibirán todo el peso de su ira, porque ya no habrá arrepentimiento, sino juicio
definitivo. Entonces, la ascensión de Cristo marca cumplimiento de su ministerio terrenal y su exaltación como rey y autoridad sobre todas las cosas. ¿Quiere decir que Cristo antes no la tenía? ¿Qué diríamos? ¿Cristo antes era Señor? ¿Estaba exaltado a lo sumo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué era necesario esto? ¿Cristo recibió algo que antes no tenía? ¿Recibió algo que antes sí tenía? De hecho, recuerden que hay un texto que dice, Padre, devuélveme la gloria que tuve antes, mientras estaba contigo, ¿cierto? O sea, esta gloria él ya la tenía. Pero recuerden lo que vino a hacer Cristo en su ministerio terrenal. ¿Quién fue nuestro primer representante federal? Adán. ¿Recuerdan qué significa representante federal? Representaba a toda la humanidad. Ese primer Adán como representante federal, ¿qué hizo? Pecó, ¿cierto? Y todos juntamente con él pecamos. Pero ese representante federal, que en un sentido era rey, era profeta y sacerdote, también había sido puesto para administrar esta tierra. Pero con su pecado entregó el dominio de esta tierra ¿a quién? Al usurpador, a Satanás, ¿cierto? Entonces era necesario que Cristo tomara una naturaleza humana para recuperar el dominio sobre todas las cosas que el primer Adán había entregado a Satanás. Este segundo Adán, que es el Adán perfecto, Cristo toma una naturaleza humana para liberar la creación, para liberar todos los términos de la tierra y para tomar el señorío que se le había dado al primer Adán, pero que el primer Adán por su pecado había perdido. Y entonces en Cristo, en su naturaleza humana, el segundo Adán restaura de manera gloriosa lo que el primer Adán arruinó. Pero surge una tensión escatológica que se llama ya, pero todavía no. Eso ya pasó. Sí, pero entonces, ¿por qué sigue habiendo pecado? Entonces, ¿por qué esta creación sigue gimiendo por su regreso? Porque Él ya estableció esta realidad, pero falta que sea consumada. Entonces, no olviden, ya, pero todavía no. ¿Ya fue establecido el reino? ¿Ya recibimos un corazón nuevo? Pero todavía no. ¿Qué significa? Que la totalidad de este logro dado por Cristo se consumará en su regreso. Ya empezó, ya se estableció, pero será consumado en su regreso. ¿Qué otro beneficio para la vida del creyente entonces encontramos en estas circunstancias? Cuando Cristo asciende, Él les explica, es necesario que yo vuelva al Padre. ¿Para qué? Para que ustedes reciban el Espíritu Santo. ¿A quién? El Consolador, el que trae convicción de pecado y de juicio. Hermanos, uno de los elementos gloriosos de la exaltación de Cristo es que Él regresa a la diestra del Padre, al lugar que eternamente ha tenido, con el señorío y la exaltación que le pertenece, pero no nos deja solos. Nos da al Espíritu Santo de Dios, nuestro ¿qué? Nuestro Consolador. Así que su ascensión es una garantía de que se cumplió lo que Él prometió. Que el creyente tiene en Él ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces cuando un creyente dice, ay, es que me siento solo, ¿eso es verdad? Es verdad que se siente solo, pero ¿está solo? No, o sea, lo que tiene dañado es el termostato de la percepción. Son una cosa es que yo me sienta solo y otra cosa es que en realidad lo esté. El creyente nunca podrá caminar solo en esta tierra. Nunca. Porque no habrá un solo lugar a donde podamos ir donde el Espíritu de Dios no esté al cuidado nuestro. No tenemos dónde escondernos, no tenemos dónde huir, no hay un solo lugar que nos haga estar fuera del alcance de nuestro glorioso Señor. Entonces, en su ascensión se cumple su promesa y nos es dado el Espíritu
Santo, el cual habita en nuestros corazones y el cual nos capacita y nos fortalece para que la oración efectuada hoy por nuestro hermano Luis Alfonso sea una realidad. ¿Nos haga qué? Santos. Es gracias a la operación del Espíritu Santo que cuando nosotros hacemos algo malo, ¿qué experimentamos? Es el Espíritu el que me reargulle. Ese es el Espíritu el que trae convicción de pecado. Es en esos momentos en que yo no había visto esto. No había visto que estaba pecando contra Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Esos momentos en que estoy turbado y desanimado, en el que, Señor, ¿será que si soy creyente o no lo soy? ¿Por qué vivo como vivo? El Espíritu de Dios, ¿qué hace? Me reargulle y me dice, tú eres hijo. Ahora bien, hay conciencias tan endurecidas que ya no escuchan la voz del Espíritu Santo. O hay conciencias que están muertas y necesitan vida para poder comprender y entender y discernir la voluntad de Dios expresada a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que despierta en nosotros el deseo por lo santo, el deseo por apartarnos del pecado, el deseo por santificarnos. Si esos aspectos no están en mi vida es porque el Espíritu Santo no está en mí y no estoy recibiendo los efectos de su ascensión. ¿Estos beneficios son para toda la humanidad? ¿Para quién? Para los creyentes. O sea, la promesa del Espíritu Santo fue dada a los hijos de Dios. Pero ¿qué tan bien nos deja esta hermosa ascensión? Cristo entonces asciende como rey, con autoridad sobre todas las cosas. Su sacrificio en la cruz fue perfecto y satisfizo la ira del Dios Santo. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre haciendo ¿qué? Intercediendo por su pueblo. Miren, Hebreos 7:25 dice, siempre, ¿cuándo? Siempre está ¿qué? Hermanos, ¿saben que esta es una de las imágenes que yo quisiera poder retratar con mayor precisión en mi mente? Yo no sé si ustedes han gozado de los beneficios de cuando una persona intercede por usted. Eso se siente bien. Cuando usted hizo un daño en la casa y su mamá intercede por usted con su papá. Mi amor, tranquilo, fue un accidente. Y uno haciendo fuerza, que sí, que sí. De repente, esta intercesión trae satisfacción y fue uno librado de la disciplina. Cuando uno hizo un daño y alguien intercede, cuando uno tuvo una dificultad y alguien intercede y la intercesión de esa persona da resultado, ¿eso que trae? Alegría, bienestar, ¿cierto? Pero también han visto alivio, también han visto la frustración de cuando estamos metidos en un problema muy grande, que va a tener unas repercusiones económicas muy grandes y que tú pones la esperanza en alguien para que interceda por ti y esa persona va a interceder por ti y luego llega, te mira a los ojos y te dice, no, no pude hacer nada. ¿Cómo se siente? Frustrante, doloroso, porque ya no hay nada que hacer. Imagínense que el texto nos dice que Cristo siempre intercede por su pueblo, pero su intercesión siempre es eficaz. No hay una sola cosa que Cristo le pida al Padre, que el Padre lo mire y le diga, no, no te la voy a dar. Todo lo que el Hijo pide por nosotros, el Padre dice sí. Y Jesús todos los días está intercediendo en nuestro favor. No hay un solo día que no lo haga. No hay un solo día en que Jesús se levante y diga, ay, hoy no, comí demasiada natilla ayer hoy. No, Jesús no descansa, no deja de interceder y ni una sola de sus solicitudes al Padre
son negadas. ¿Que tenemos un gran consuelo en su ascensión? Por supuesto, porque a pesar de nosotros, no habrá un solo instante en el que la intercesión de Cristo en favor de su pueblo cese. Cuando estás desanimado, Él está intercediendo. Cuando estás eufórico, Él está intercediendo. Cuando quieres darte por vencido, Él está intercediendo. Cuando estás enceguecido por tu orgullo y crees que estás bien gracias a ti, Él está intercediendo. No hay un solo momento en que Él no interceda. ¿Qué más nos asegura la Escritura? ¿Para qué Cristo ascendió? Ya lo vimos entonces. Cumplimiento de su ministerio terrenal. Segundo, la exaltación gloriosa de Cristo como segundo Adán perfecto. Tercero, nos dio su Espíritu Santo. Cuarto, intercede por nosotros. Quinto, Él a qué se fue. Él dijo, es necesario que yo me vaya a preparar, ¿qué? Se fue a prepararnos morada. ¿Qué esperanza tan grande tenemos nosotros? Tal vez muchos en esta tierra no alcancen a tener vivienda propia, pero en el cielo todos los creyentes tienen una morada segura, porque Él fue a preparar morada para su amada. Recuerden el contexto. Cuando un novio asumía el compromiso con su novia de establecer un vínculo matrimonial, el novio, ¿qué hacía? Se iba a preparar la morada para poder recibir a la novia, para darle las condiciones adecuadas para su sustento. Cristo no solo estableció un compromiso con su iglesia, no solo hizo una promesa, la está cumpliendo. Y podemos tener la certeza de que un día podremos habitar en esas moradas que aquel que murió en la cruz, que aquel que se dio por nosotros, está preparando para recibir a su esposa. Porque Él cumple sus promesas. Pero ¿qué más nos deja ver su ascensión? Si Él ascendió como lo prometió, si Él nos ha dado su Espíritu como lo prometió, si Él está intercediendo por nosotros como lo prometió, ¿qué más debemos estar seguros que sucederá luego de su ascensión? Una garantía de su regreso. La ascensión de Cristo nos da la certeza de que Él regresará porque Él cumple todo lo que ha prometido. Una voz que lea Hechos 1:11, por favor. Uno solo, Hechos 1:11. Así como un día ascendió, le veremos descender. Por eso esa idea del rapto secreto es contraria con la escritura y no pretendo menospreciar a aquellos hermanos que creen en el rapto secreto, pero textos como este dejan algo claro que no habrá un rapto secreto, sino que todo ojo que verá a Cristo descender así como le vieron ascender. Y la iglesia se encontrará, todos estos hechos serán simultáneos. Y ese día le veremos descender con autoridad sobre el cielo y toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará. Recibirá el juicio definitivo aquellos que lo despreciaron y vida eterna aquellos que creyeron en él.
y entrarán a habitar esas nuevas moradas con nuestros cuerpos glorificados. Una de las cosas que necesitamos empezar a anhelar como creyentes es su regreso. Hermanos, oremos para que nuestro corazón de verdad anhele encontrarse con Él. A veces estamos tan absorbidos por este mundo que esa necesidad de su regreso pareciera menguar en muchos de nosotros. Y oremos para que Cristo venga y venga pronto y nos halle preparados, nos halle concentrados en lo que Él ha dispuesto para su gloria y para su honra. Esto entonces culmina con un beneficio más para el creyente, porque hubo algo que Cristo comisionó a la iglesia en su partida. Ya vimos los beneficios que nos otorgó, ¿cierto? Vimos el bienestar que trae para la iglesia su ascensión. Ahora deberíamos preguntarnos, ¿y qué deber dejó su ascensión al creyente? ¿Qué creen ustedes? Él asciende, les dice, tranquilos, acuéstense a dormir mientras yo regreso, no trabajen más, si yo he dado de comer a los pajaritos tranquilos, que yo les daré comida a ustedes. ¿Ese fue el mensaje de Cristo al ascender? No. Hagan discípulos. Si nosotros creemos que Cristo viene pronto, pues nosotros también debemos estar cumpliendo con la tarea que Él nos ordenó. Yo sé que la palabra comisión suena más fiel al texto, pero pareciera que a veces comisión es opcional, ¿cierto? Ay, es que Cristo nos dio una gran comisión y la gente dice amén. ¿Y cuál es la gran comisión? Hacer discípulos. Y tú estás haciendo discípulos. Ay, no, es que a mí me da pena. Y ya. O sea, ya. Es una sugerencia. Hacer discípulos le es opcional a un creyente. Por eso grandes teólogos se han atrevido a expresar que valdría la pena dudar de la veracidad de la fe de alguien que no está buscando en su vida ser discípulos de Cristo. Deberíamos dudar de la profesión de fe de alguien que no está interesado en que personas que le rodean conozcan a Cristo y reciban el perdón de sus pecados. Y creo que esas palabras tienen mucho sentido, porque es algo que produce el Espíritu Santo. Pero ojo, porque hay personas que son muy buenas para hablar de Dios sin tener una relación con Dios y piensan que son cristianos por el hecho de que hablan mucho de Él. Valga la pena hacer la nota aclaratoria. O sea, un creyente debería dudar de su fe si no está evangelizando, pero no necesariamente una persona que evangelice necesariamente sea salvo. Valga la pena hacer esa nota aclaratoria. Mis hermanos, estos elementos entonces, para concluir este punto, deben traer en el corazón del creyente esperanza y confianza. La seguridad de que Cristo ha cumplido fielmente todo lo que ha prometido. La seguridad de que todo lo que Él dijo en su ascensión será hecho tal y como lo enseñó en su ejercicio terrenal. La ascensión de Cristo debe ser un estímulo para nosotros de ver la grandeza y el poder de nuestro Dios y la seguridad de que Él está reinando sobre todo. Él recibió autoridad sobre qué? Sobre todo. En nuestros problemas y dificultades podemos dudar de su señorío, podemos dudar de su poder, pero es cierto que lo hacemos. Así que hoy quiero animarlos a que recordemos que no hay una sola tormenta que no esté bajo la autoridad de Cristo exaltado. No hay una sola circunstancia difícil por la que nosotros estemos pasando que no esté bajo el señorío de Cristo. Todo lo que estamos viviendo está dentro de su señorío. Todo lo que Él nos quiere enseñar está dentro de su señorío. Y su intercesión por nosotros en medio de lo que está pasando nunca cesará. Esto debe también despertar en nosotros un mayor compromiso con evangelizar, con hablar de Cristo, con llevar a otros a que conozcan a Cristo y se arrepientan de su pecado. Hermanos, preguntas hasta acá. Dianita.
¿Cuál sería entonces la diferencia entre la conciencia y el Espíritu Santo? Es más o menos lo que me estás preguntando. Ujú. Mira, el ejercicio de la conciencia se puede entender de una forma sencilla en la escritura, cuando entendemos que la ley de Dios ha sido puesta en el corazón de todos los hombres. Y esa ley escrita en los corazones, primero en tablas de piedra, en la resurrección o en la conversión o nuevo nacimiento en un corazón de carne y hueso, es ese ejercicio en el que la ley que está en el corazón del hombre le habla a mi entendimiento o le recuerda que ese proceder o esa acción es contraria a esa ley escrita. Yo creo que, y me gusta hacerlo con frecuencia cuando lo veo con mis hijos y cuando evoco momentos de mi infancia donde hacíamos ciertas cosas que nuestros padres nos dijeron no, no lo hagas y cuando se hacía, ¿qué se sentía? Aunque no estaban viéndonos. ¿Qué? Exacto, entonces esa conciencia es la ley que está contrastando esa acción y nos está recordando a nuestra mente que eso es contrario a esa ley. Es básicamente eso que sucede en la conciencia. Cuando hablamos de que una conciencia se encallece, no es que la ley deja de hablarle en su mente. La ley siempre va a estar diciéndole, estás fornicando, estás fornicando. Lo que significa una conciencia encallecida es que ignora esa voz siempre, ¿cierto? Pero esa voz siempre va a estar. En el asesino dice, es que a mí me dolió la primera vez, pero ya después me da igual si mato a uno o mato a 20. No significa que la ley que está escrita deja de decirle, estás cometiendo un asesinato, estás cometiendo un asesinato. La mente encallecida lo que pasa es que se vuelve indiferente a ese acto de rebeldía y de desobediencia. Pero la ley siempre va a estar marcándonos la falta. Siempre estás robando, estás mintiendo, estás engañando, estás siendo mal esposo, estás siendo mal padre, estás siendo mal hijo, estás haciendo esto. Lo que cambia es que la conciencia se encallece con el pasar del tiempo. La voz del Espíritu Santo o la operación del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no solo nos recuerda esa ley que está escrita en el corazón y nos señala que eso es pecado, sino que junto a nosotros nos provee de todo lo necesario para hacer lo que es agradable a la ley y llevarnos a apartar del pecado. El Espíritu Santo no solo señala la falta, nos da la provisión para lidiar y apartarnos. Esa sería la diferencia con la conciencia. Ese acto de conciencia, entonces, es el ejercicio en el que la ley que está escrita en el corazón de todos los hombres advierte de pecado. Ese es un acto de conciencia. Esa pregunta que hace Dianita es muy valiosa y la traigo para que todos la escuchen. Viendo que la maldad va en aumento, ¿sí? Que cada vez se da mayor licencia al pecado y la ley está escrita en el corazón de todos los seres humanos, ¿será que esa voz sigue teniendo incidencia en estas personas? ¿O qué sucede en un mundo donde hay mayor maldad con esa ley que está escrita en el corazón? Y esa es una buena, muy buena pregunta. ¿Por qué? Aunque la maldad va en aumento y hay mayor permisividad con el pecado, ¿cierto? La escritura muestra que cada vez tendremos situaciones en las que el hombre a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Aunque hay una licencia social, recuerde que Dios restringe la maldad de los hombres de diferentes formas, por su Espíritu Santo y a través de qué? De la ley. Las leyes civiles, las leyes de un país, es la gracia de Dios general restringiendo la maldad. A medida que esas leyes empiezan a ser quitadas, es una evidencia primero de la disciplina de Dios, del castigo de Dios sobre esa nación. Siempre, hermanos, nunca olviden esto. Cuando se quitan leyes
que permiten el aumento del pecado es solo una evidencia del juicio de Dios sobre una nación. Ese es el título. Lo que está viviendo el mundo entero, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en nuestro país, lo que está pasando en otros países, cada vez que los gobernantes quitan cerco, la maldad se puede mover con mayor libertad, es juicio de Dios. Es juicio de Dios. Pero que se quite la restricción del pecado no significa que se acalle la voz de la conciencia. Te pongo un ejemplo. Puede haber hoy un entorno en muchas partes del mundo donde a una mujer se le enseñe desde temprana edad que el aborto es lícito, ¿sí? Y ya no hay una sanción social, ya de hecho la mamá la va a llevar a la clínica, ya no una clínica clandestina, sino una clínica que los va a recibir con una sala VIP, helado gratis, con un globito de celebración por una decisión valiente frente al empoderamiento femenino. Hermanos, les estoy describiendo cómo están funcionando las clínicas de aborto hoy en el mundo. O sea, ya es un evento que se celebra porque es el empoderamiento femenino en su expresión. La mujer que llega a abortar a una clínica de estas ya llega en compañía de sus familiares, se sientan, los felicitan, apoyo emocional por no dejarse llevar por ideas arcaicas y obsoletas. Se sientan, la mujer bajo la licencia de su propio entorno avanza, pero en el momento en que el acto inicia, su conciencia le está diciendo, estás cometiendo un crimen. Y esa es la razón por la que estas personas, aunque con el respaldo de la sociedad lo hacen, luego los estudios indican que siempre van a tener que lidiar con la sensación de un crimen sobre sí mismos, porque su conciencia no está determinada por las decisiones culturales. Siempre va a haber una sensación de cometí una falta. Es lo mismo que sucede con la persona que roba, pero el sistema le aprueba su falta. ¿Es inocente ante la sociedad? Sí, porque la sociedad no lo juzga como delincuente, pero ¿qué le dice su conciencia? Robaste. Es lo que sucede. Aunque la maldad vaya a un aumento, la voz a la conciencia del individuo nunca se va a callar porque ahí está esa ley. Lo que pasa es que ya no hay una sanción social que me persiga, pero la conciencia sí va a estar recordando la falta. Es lo mismo que sucede al esposo que es infiel y su esposa nunca se dio cuenta. Aunque la esposa nunca se haya dado cuenta, aunque a los ojos de su esposa él sea inocente, la ley siempre que le va a recordar, tú fuiste infiel. O sea, la ley siempre va a estar hablando a la mente de un individuo. No sé si eso responde a tu pregunta. Ah, te entiendo. O sea, cómo en esos aspectos, digamos, que no generan una noción de malo en la mente, ¿cierto? ¿Cómo se lidia con eso? Eso es diferente. ¿Qué sucede? Veámoslo tanto en el creyente como en el incrédulo. Hablemos primero del no creyente. Hay muchas cosas que nosotros hicimos antes de conocer a Cristo que eran lícitas socialmente, lícitas a nuestros ojos y eran satisfactorias. Y de hecho, hacíamos gala de ellas, las exhibíamos. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿qué trae? Convicción de pecado y de juicio. Entonces, hay aspectos claros dentro de la ley moral que aunque no haya una restricción social marcándola, siempre va a haber conciencia. Pero hay otros aspectos que por estar muerto en delitos y transgresiones, no voy a percibir como pecado. Es más, voy a defenderlos como acertado. Y solo hasta que Cristo venga, habrá convicción de que estaba equivocado. En ese sentido, hay aspectos del pecado de los cuales el hombre muerte no se percata, porque un muerto no puede ver, no puede oír, no puede entender. Entonces, muchos de nuestros pecados, independientemente de las épocas, independientemente de que la maldad vaya en aumento, solo seremos conscientes de ellos por la operación del Espíritu Santo.
Lo que hemos hablado, la conciencia encallecida. O sea, llega un momento en que la conciencia está tan encallecida por el pecado que no hay una noción de maldad frente a lo que se hace. De alentarlo. Ujú. Así es, así es. Si entiendo bien la pregunta que estás haciendo es, uno de los mandamientos que está establecido en las escrituras, no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ¿cierto? Y no te harás imagen tiene que ver también con Dios, de que nosotros no debemos hacernos una imagen de Dios. Nosotros debemos ser entendidos en cuanto a lo que apunta el texto, ¿cierto? Y lo que se está infiriendo allí es que debemos cuidarnos de cualquier imagen que reciba adoración, atribuyéndosele la representación fiel de Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de este texto está atacando un pecado intrínseco y explícito en la vida del hombre y es la idolatría, ¿cierto? Hubo una época, específicamente en la época de los puritanos, en que la extensión de este mandamiento se llevó a que cualquier imagen que en nuestra mente hiciéramos para tratar de darle forma a Cristo o a Dios en nuestra mente era un acto de idolatría, porque es querer darle forma a algo que no tiene. Y sé que fue con buena intención, pero personalmente yo discrepo de ello. Yo creo que es un intento racional dentro del uso santo de las facultades cognitivas que Dios nos dio, tratar de darle forma a nuestra mente para asimilar la información, porque de hecho un proceso de aprendizaje es recibo la información, asimilo la información, anclo la información y retengo la información. Si yo no le doy una forma o un orden a esa información, no hay proceso de aprendizaje. Entonces, cuando en mi mente yo escucho, imagínense a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, si yo les pido que lo dibujen, sé que unos por talento, pues obviamente no van a poder recrear muy bien la escena, otros tal vez recibirán elogios, pero muy seguramente todos lo percibimos de una forma diferente. Todos se imaginarán el trono de una forma diferente. Unos le colocarán esmeraldas porque le encanta el verde de la esmeralda, otros les colocarán diamantes, etcétera, otros una mesita de café al lado. O sea, las preferencias de cada persona sin lugar van a estar en la imagen, pero yo no estoy adorando la imagen. Yo no estoy rendiendo culto a esa representación mental que estoy teniendo de la situación. Yo simplemente lo estoy usando para darle una forma a la información para poder entenderla en mi mente. Eso no podría llamarse idolatría. Idolatría sería tomar esa representación mental que tengo, plasmarla en un cuadro y rendirle adoración a ella pensando que con eso estoy adorando a Dios. Entonces, la escritura cuando dice no se hagan imagen, no está hablando de no se imaginen a Dios como es. Lo que está diciendo es cualquier imagen que ustedes hagan en su mente de Dios, asegúrense de no convertirla en un elemento de adoración y exaltación. ¿Listo? ¿Responde eso a la pregunta? ¿Es claro? Hermanos, una pregunta más. ¿Ninguna? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, Señor. Muchas gracias por este espacio en el que podemos meditar y reflexionar acerca de tantos aspectos de nuestra fe, acerca de tantos misterios que hay en la obra de Cristo, pero como bien nos lo has enseñado, tal vez en este lado de la eternidad no lograremos comprenderte, pero sí podremos conocerte. Eres tal vez incomprensible por nuestras limitaciones humanas, pero eres totalmente conocible a través de tu palabra. Te entregamos todo lo que haremos en esta mañana en los méritos de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, quiero pedirles que estemos orando. No les quito mucho tiempo. Estamos